Amén. En este día vamos a aprender por qué vivir santo. El Evangelio ya hemos aprendido que es poder de Dios. Digan conmigo, poder. El Evangelio no es cualquier cosa. La Biblia, aún la que tenemos, la que tú lees, no es cualquier cosa. El libro que tú tienes en la mano y que estás leyendo no es cualquier cosa, porque este libro es vida. Es a través del Espíritu Santo que trae vida, a través de lo que Jesús hizo es vida. Dice que el verbo se hizo carne, hablando de Jesucristo. Pues esta palabra te trae libertad, esta palabra te trae sanidad. Pues el Evangelio es el poder de Dios. ¿Y cuánto hemos visto ese Evangelio ser poderoso en nuestras vidas? Ahora somos salvos, ahora somos libres, ahora somos sanos y estamos disfrutando de este Evangelio, que es buenas nuevas. No es mala noticia, no es mala noticia. Miren, no es las noticias que vemos todos los días en Univisión, la que vemos en ABC, la que vemos en NBC, la que vemos en KTVU. Todas esas noticias, la mayoría te traen mala noticia. Cada vez que miras, hay algunas veces que te traen una buena historia, pero cuando terminas de verlo te sientes triste de todas las noticias y la violencia y las drogas y todo lo que ellos dicen. Pero el Evangelio en sí es buenas nuevas, no es condenación, no es apuntalar, no es condenar, no es decirle a todos van a ir al infierno si no se arrepienten. El Evangelio es un Evangelio de buenas nuevas. Es como, por ejemplo, si alguien viene y ha ganado la lotería, por supuesto, le va a decir a los más cercanos, ¿no? He ganado la lotería, es buenas nuevas. Pero alguien que ha perdido un familiar no va a venir con ese entusiasmo. No va a venir, ay, se acaba de morir mi hijo. No, al menos que tenía problemas, pero no creo, nadie haría eso. Esas son malas noticias. Pero lo que trajo Dios, lo que trajo Jesucristo es un evangelio de buenas nuevas. Ahora, específicamente que estamos bien con Dios. El evangelio nos marca y nos da a entender que delante de Dios éramos enemigos. Antes dice la Biblia que estábamos lejos. Digan conmigo, lejos. ¿Cuántos estábamos lejos de Dios? Amén. Estamos sumamente lejos. Pero dice la Biblia que a través de Jesucristo nos han acercado a Él. Pues ahora el Evangelio nos da a entender que estamos bien. Diga, estamos bien delante de Dios. Ahora yo te voy a preguntar, ¿cómo sabes que estás bien? O es que Jonathan, fíjate que esta semana ayuné y me aparté para Dios. No vi películas, no vi tele. Eso no es. Hoy he estado orando, Jonathan, he estado leyendo, he estado buscando más de Dios, me he estado consagrando más. Eso no es estar bien con Dios. Estar bien con Dios es porque Jesucristo murió en la cruz y Él tomó todos nuestros pecados y por Él, digan conmigo, por Él, yo estoy bien delante de Dios. Pues puedes venir delante de Dios y sabes que no te va a castigar, no te va a pegar, y si te castiga con amor. Y si te castiga con palabras que te van a ayudar a seguir adelante. Amén. Pues es basado en ¿qué? ¿En la ley? ¿Es basado en condenación o es basado en la gracia? Basado en la gracia. No nuestras acciones o nuestras obras o nuestro comportamiento. Tienes que dejar eso a un lado. Tu comportamiento, tus obras y tus acciones es el fruto de lo que tú eres. Amén. Es el fruto de lo que tú eres en Cristo Jesús. No es la base, digan conmigo, no es la base. Porque la base está en Cristo. Esa es nuestra base. Eso es lo que nos ha cambiado. La ley que nos fue dada, para enseñarnos nuestra necesidad de un Salvador. La ley era para enseñarnos era como un espejo, digan conmigo espejo. Es como un espejo. Cuando tú te miras en el espejo y te miras de cerca, muchos nos gusta vernos de lejos, porque de lejos nos miramos más bonito. Pero cuando te acercas al espejo, ¿qué pasa? Comienzas a ver las espinillas, comienzas a ver the blackheads, comienzas a ver todo lo que no nos gusta. ¿Me entiende?
al cercano. Pues la ley fue dada para enseñarnos tu condición. La condición de pecado que te encontrabas. Y cuando mirabas la ley, no mentirás, la conciencia y el diablo te decía, tú eres uno de los más grandes mentirosos que hay. Y te sentías mal. Pero la ley era para que cuando te sintieras mal, dijeras, yo necesito ayuda. Yo necesito auxilio. Yo necesito que alguien me ayude en mi condición mala que me encuentro. Y Jesús dijo, yo estoy aquí. Tu Salvador. El que te puede redimir y ayudar de tu condición. Pues salvación es más que solo de perdón de pecados. Miren, la mayoría de gente piensa que salvación es solo perdón de pecados. Pues la gente dice, y lo peor que no entiende cuánto es el perdón de pecado, porque piensan que el perdón de pecados tiene límites. Pero el perdón de pecados es para siempre. La salvación no se puede perder si tú estás en Cristo. Si tú diste tu corazón a Jesús, Él te tiene en tu mano y dice que nadie te puede quitar de la mano de Dios. Dice Jesús, todos los que tú me diste, dice, ninguno se ha perdido, solo aquel que fue destinado a la perdición, solo aquel que escogió ese camino. Pero de allí todos, dice, ninguno se ha perdido. Pues salvación no solo es perdón de pecados. Salvación es un paquete. Digan conmigo, un paquete. Un paquete completo. Mire, si usted va a McDonald's, va a Burger King, va a los restaurantes, a la gente le gusta ordenar no solo una cosa, sino en un combo. Algo en el cual traiga soda, papas y hamburguesas, ¿no? Pero en Dios, Él no solo nos dio perdón de pecado, Él nos dio un paquete completo. Él no nos dio medias. Él no te dio un poquito. La salvación es perdón de pecados, es prosperidad, es paz, es, ¿qué más puedo decir? Es liberación, es libertad. Dios lo que te dio, cuando escuches salvación, la mayoría dice, sí, ya sé, Dios perdonó mis pecados. No, pero cuando tú escuches salvación, recuérdate que es un paquete, amén, que podemos disfrutar. En los cielos, ¿a dónde debemos de disfrutar esta salvación? Digan conmigo, aquí. ¿De qué nos sirve esperar hasta llegar allá? A los 90 o 100 si llegamos. ¿Por qué no disfrutarlo aquí en la tierra? Que cuando estás necesitado puedas decir, Dios, tú dijiste que me salvaste y en esa salvación está la provisión. Señor, gracias porque tú eres mi proveedor. Eso es, hay que comenzar a creerlo. Ahora, salvación es más que eso, y es la experiencia de nacer de nuevo. Incluye también todo obtenido que es en Jesús, sanidad, liberación y prosperidad. Pues si entendemos esto, ahora la pregunta, miren la mayoría que pregunta, esta es la pregunta de la mayoría. En los primeros capítulos que hemos leído de Romanos 1 al 5, no hemos llegado hasta el 5, pero sí hemos llegado. Pablo presenta la gracia en una manera poderosa. Miren, Pablo, la gente dice, ¿por qué predican tanta gracia? Pues pregúntale al apóstol Pablo. Porque el apóstol Pablo era el apóstol de los gentiles. Él era el apóstol en el cual afirmó la doctrina que nosotros ahora predicamos en las iglesias. Y el Pablo, donde él hablaba más, era de la gracia en una manera poderosa. Digo conmigo, poderosa. Si tú quieres escuchar a alguien un día en el cielo, una persona que yo quisiera escuchar cómo se desarrollaba en sus mensajes, es Pablo. Pablo escribió la mayoría de cosas en el Nuevo Testamento. Pues en Romanos capítulo 6, versículo 1, si puedes ir, Romanos 6, capítulo 1, él dice esto. ¿Qué concluiremos? ¿Vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? Esa era la pregunta que se surgió en las iglesias. Es la pregunta que las personas que vivían bajo la ley comenzaban a preguntarse. Este Pablo solo predica de gracia.
Este Pablo solo predica de perdón, de misericordia. ¿Por qué? Y miren, los que predicamos la gracia en este tiempo, las iglesias y otras personas se levantan y dicen, oh, estos andan predicando pura gracia. Pues, ¿qué? ¿Vamos a persistir en el pecado? En otras palabras, ahora que estamos en la gracia, me voy a ir a revolcar como perdone la palabra, como un cerdo ¿cómo se dice? En el lodo. Me voy a revolcar en el pecado. Voy a vivir una vida desagradable porque la gracia abunde. ¿De eso se trata? Pablo dice eso. Pero porque surgió esa pregunta. Ahora mi pregunta sería, ¿por qué surge esta pregunta? ¿Por qué surge la pregunta? ¿Por qué? ¿Que ahora vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? Bajo la inspiración del Espíritu Santo, Pablo expuso el tema de la gracia. Bajo la inspiración, digan conmigo, la inspiración del Espíritu Santo. En otras palabras, no fue Pablo. La gracia no vino de Pablo. La gracia vino en carne. ¿Y quién era? Jesucristo. La gracia no es una doctrina. No digan, por favor, no hagan esto y digan a las personas, es que nuestra iglesia, la doctrina es de gracia. No, la gracia no es una doctrina, la gracia es una persona y la persona es Jesucristo. Eso es lo que se escucha, debe de escuchar en las iglesias, es Jesucristo. ¿Quién nos cambia? ¿La ley? ¿Quién nos cambia? ¿El decirnos cuánto pecamos? No, lo que nos cambia a nosotros es Jesucristo. Ese es el que los cambia. Y dice aquí, bajo la inspiración del Espíritu Santo, Él expone la gracia en una manera dominante, en una manera impresionante, en una manera impactante. Como hemos dicho antes, Romanos, si ustedes quieren comenzar a leer algo en la Biblia y no han comenzado y quieren leer algo, comiencen con Romanos. Romanos es una definición clara lo que la gracia es realmente. Allí es donde nosotros nos aferramos de la gracia. Por lo tanto, podemos decir ciertamente que Pablo presentó esta verdad en una manera balanceada. Sin embargo, en 3 diferentes momentos, Pablo se tuvo que explicar. Romanos capítulo 3, versículo 8. ¿Por qué no decir, hagamos, mire otra pregunta. ¿Por qué no decir, hagamos lo malo para que venga lo bueno? En otras palabras, hagamos lo malo. Si solo Dios trae solo cosas buenas, sigamos haciendo lo malo. Así nos calumnian algunos. ¿Qué significa calumnia? Que nos calumnian algunos. Me imagino que como que se burlan de nosotros, ¿no? Como que hablan mal de nosotros, ahí está. Que hablan mal de nosotros. Y dicen, estos que predican de la gracia, que pues vamos a seguir haciendo lo malo para que lo bueno venga. Y dice, así nos calumnian algunos, asegurando que eso es lo que enseñamos. Mire, ellos se aseguran, esto es lo que andan enseñando ellos. Ay, cuidado, cruz, 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 no se junten con ellos. Cruz, 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 porque ellos andan predicando que solo lo bueno, la gracia. Tengan cuidado, cruz, cruz, porque lo que ellos andan predicando, dice, ellos aseguran que eso es lo que enseñamos, que sigamos pecando, pero bien merecidos se tienen la condenación. Mire lo que dice Romanos 6:15. Otra vez Pablo comienza a decir esta palabra y dice, entonces, ¿qué? ¿Vamos a pecar? Porque dice, porque porque ya no estamos ya bajo la ley, sino bajo la gracia. Mire lo que dice Pablo, de ninguna manera. Pues Pablo dice, hey, si ya no estamos bajo la ley, en otras palabras, bajo normas, bajo reglas, bajo los 10 mandamientos, si ya no estamos bajo eso, y ahora que estamos en la gracia, ¿vamos a seguir pecando? Y él dice, no, eso no es así. Pues Pablo tenía que lidiar con estas preguntas. ¿Qué estoy diciendo pues? ¿Estoy diciendo que puedes vivir en pecado porque Dios está trabajando en ti basado con la gracia y tus acciones? Pues Pablo está diciendo, hey, ¿qué quieres decir? ¿Que ahora que estamos que ahora podemos vivir en pecado? Porque como Dios trabaja en gracia, como Dios es amor y solo amor,
Pues vamos a seguir pecando porque Dios solo es amor. Pues Pablo tenía que venir en contra de no contra, sino venir y responderles a estas preguntas. Porque estas preguntas surgieron en la iglesia, surgieron afuera con otras denominaciones, surgieron con otras facetas de la ley, personas que vivían bajo la ley. Ahora mi pregunta es, si ya no estamos bajo la ley y ahora estamos bajo la gracia, ¿seguiremos en pecado? Hoy vamos a contestar eso. Y si no acabamos de contestarlo, vamos a contestar en esta serie. Van a ser 2 o 3 clases, o por favor no juzguen y no critiquen. Y no les estoy hablando solo a ustedes, sino a los que van a escuchar. Escuchen los 3 y después pueden hablar. Pero yo les voy a enseñar lo que Pablo enseñaba. Dice, 3 veces el hombre Pablo, que presentó esta verdad en perfecta balance, tenía que contestar lo que él sabía que la gente preguntaba en su corazón. Mire, cuando yo le predico de gracia, cuando yo predico de amor y de favor de Dios, la mayoría de personas me malinterpretan. La gente que yo les he explicado de la gracia, lo primero que me dicen es, ¿qué pues, Jonathan? Pues puedo vivir en homosexualidad y estoy bien. ¿Qué, Jonathan? Pues puedo vivir con mi vida loca como antes y estoy bien. No, yo no estoy diciendo eso. Y dice, en el corazón de las personas, esto es lo que se pregunta. Pablo está tratando de explicarnos que el pecado no es el problema. Digan conmigo, el pecado no es el problema. Porque la mayoría de gente piensa que el pecado es el problema de todo lo malo que está pasando. Lo único que necesito hacer para tener acceso a la gracia de Dios es poner mi fe en Cristo Jesús, lo que Él hizo. En otras palabras, Pablo está diciendo, mira, si tú crees que el pecado es el más grave problema, mire, el pecado no es nada si tú pones tu fe en Jesús. ¿Me entiendes? Si tú pones tu fe en la gracia de Jesús, tu pecado ya no es, ya no, digan, mire, para explicar, ya no tiene dominio sobre ti. Ya Dios le quitó el poder que tenía. ¿Por qué? ¿Cómo le quitó el poder? ¿A dónde lo quitó? En la cruz del Calvario. Dice que ahí llevó nuestros pecados. En la cruz del Calvario hizo morir eso. Para que cuando tú creas en Jesús, el pecado ya no tenga dominio sobre ti. Pues la gente no necesita, miren, ¿qué necesita la gente escuchar ahora en día? La mayoría de gente piensa que lo que la gente necesita escuchar es el pecado en el cual se encuentra. La mayoría de gente dice, las iglesias deben de predicar en contra del pecado. Pero yo les vengo a decir que la gente no debería de estar predicando del pecado, porque ponen al pecado como que si fuera más que lo que Jesús hace. Pues, ¿qué deberían de predicar? ¿Qué debería de resaltar en nuestro evangelio? ¿Qué debería de ser glorificado y levantado en alto? Jesús. Dice la Biblia que llegaron unas, no sé si es culebras, creo que eran culebras en el tiempo de Moisés. Dicen que las culebras comenzaron a morder por lo malo que se portaron Israel. Vinieron estas culebras y los mordían y moría la gente. Pues dice que Moisés clamó a Dios y Dios le dice, construye una serpiente grande, dice, y ponla arriba. Y dice, mire que Moisés no dijo tanto las culebras, dice, pongan su mirada en esa serpiente. Al tú mirar esa serpiente, dice, las culebras no les van a hacer daño. Él estaba hablando cuando Moisés hizo esto, era una figura de lo que iba a suceder en el futuro. Que el pecado y todo lo malo que venía sobre nosotros, nada nos haría daño si miráramos a ¿quién? A Jesús. Pues esa culebra que se levantó en el desierto era una figura de Cristo que iba a ser levantado en una cruz. Y al nosotros ver y poner nuestra fe y gracia en Él, ¿qué iba a pasar? El pecado y nada malo nos haría daño. Qué tremendo, ¿no? Pues lo que debería de resaltar es Jesucristo. Y dice aquí,
La mayoría, lo único, perdón, tú me estás diciendo, la mayoría diría así, tú me estás diciendo, wait a minute, Jonathan, wait a minute, Pablo, wait. Tú me estás diciendo que solo puedo ir, salir y vivir en pecado. Eso es lo que me estás diciendo, Jonathan. Eso es lo que me estás diciendo, Pablo, que yo puedo ir y salir y hacer lo que yo quiero y vivir la vida que vivía antes y estoy bien. Eso es lo que me estás diciendo. Si Pablo, que presentó esto en una manera adecuada, poderosa, gloriosa, pero tenía que lidiar con estas preguntas constantemente, ¿cómo pues pensamos que ahora yo, Jonathan, que predico, o mi papá que predica, o otros que predican, cómo pensamos que ahora nosotros lo vamos a exponer de una manera mejor que la gente no lo malinterprete? ¿Me están entendiendo? No sé si me entendí, dejé de entender. Si Pablo, el predicador de predicadores, predicaba de la gracia en una manera poderosa y buena y balanceada, la gente todavía se confundía. La gente todavía decía, ¿cómo? Espérate, Pablo, ¿cómo que estás diciendo que yo puedo vivir la vida loca y no hay problema? Si Pablo lo contradecían así, ahora nosotros que estamos aprendiendo a predicar, no nos van a malinterpretar. Si realmente estamos predicando gracia como Pablo lo hizo, es inevitable que alguien pensará y preguntará, ¿está diciendo que yo puedo ir y vivir en pecado? Pues cuando tú predicas de la gracia, cuando tú predicas del favor, la gente se va a confundir. ¿Sabe por qué? Porque la gente está acostumbrada a escuchar condenación. La gente está acostumbrada a escuchar, te vas a ir al infierno si no comienzas a vivir una vida santa. Arrepiéntete, porque si no, al infierno vas a ir a parar. Te vas a quemar y después, ¿qué vas a hacer? Pues si la gente está acostumbrada a escuchar condenación, a escuchar que vas a ir al infierno, cuando tú predicas del amor y la gracia de Dios, ¿qué te va a decir la gente? ¿Qué te va a decir la gente si solo estás predicando la gracia y el favor y el amor de Dios? Te va a decir lo mismo. ¿Qué me estás diciendo? ¿Que yo puedo vivir como yo puedo vivir y no hay problema? Pues la respuesta de Pablo me encanta. Fue un resonante. ¿Qué dijo? ¿Que podamos vivir en pecado? ¿Qué dijo Pablo? ¿Qué dijo Pablo? ¿Es bueno poder vivir en pecado? ¿Que está bien? No. ¿Qué dijo Pablo? ¿Un resonante? No. Digan conmigo, no. Pues la respuesta de Pablo a Romanos 6:1, cuando dice que está bien de seguir pecando, él dice un resonante, no. Eso no es lo que estaba diciendo, no es lo que yo estoy diciendo. En otra palabra dijo Pablo, no es lo que los maestros verdaderos de la palabra que predican la gracia están diciendo. Pero si la pregunta no surge, mire, pongan atención a esto, si la pregunta no surge en tu congregación, no surge cuando tú le hablas a la gente de la gracia, quiere decir que no hemos comunicado la gracia como lo hizo Pablo. Si nadie te llega a preguntar, pues quiere decir que puedo seguir viviendo el pecado. Quiere decir que tu comunicación, tu manera de predicar de la gracia no lo estás haciendo como debes. Porque no hay preguntas esas. La gente te tiene, cuando tú predicas tanto del amor, la gracia, la gente tiene que, no comprende. Mire, ¿quién comprende? Mire, la gente está acostumbrada, haz bien, te va a ir bien. Haz malo, ¿qué dicen? Te va a ir mal, ¿sí o no? La gente está acostumbrado a eso. Pero tú les predicas, haz bien o haz mal, Dios todavía va a obrar bien. La gente, blasfemia, ¿qué estás hablando? Oh my God. Se han chanfleado. Cuidado, no se junten, no los saluden, porque si los saluda te contaminan. No estamos diciendo eso. No estamos diciendo que vayamos a vivir en pecado. Eso no es el mensaje de Jonathan, no es el mensaje de la Biblia. Pero lo que te voy a decir, que esta pregunta va a surgir, porque yo voy a seguir predicando la gracia. Yo voy a seguir predicando el amor y la misericordia de Dios. Y aunque tenga gente que critique, aunque tenga gente que no apruebe lo que estoy predicando, ¿qué otro evangelio hay? Si el evangelio que Pablo predicó, ¿qué era? De gracia de Jesucristo.
No era de condenación, no era de apuntalar, porque nosotros los religiosos somos buenos para apuntalar. Somos buenos para decir tu condición y no ver la condición del otro y no ver tu condición. ¿Sí o no? Jesús tuvo que confrontar a estos religiosos. Jesús dijo, ustedes miran la paja del ojo de tu hermano y no miran la gran viga que está en tu propio ojo. Ustedes enseñan, no roben y ustedes roban. No cometan adulterio y ustedes cometiendo adulterio. Maestros, dice, de ciegos. Ciegos son y están guiando a ciegos, dice. El hoyo que ustedes caen, también ellos van a caer en el mismo hoyo. Porque esto no es de religión. Esto no es que yo soy más santo que tú. Esto es demostrar gracia a todos los que lo necesitan. ¿Y quién necesita gracia? Digan conmigo, todos. Ahora, dice aquí, de hecho, si esa pregunta no surge, no has presentado bien el Evangelio. Si has enfatizado en gracia de Dios suficiente, esto sería una pregunta lógica que tendría que responder. Ahora Pablo dice, Dios no lo quiera, de ninguna manera. Entendemos que al implicar esto trae un poquito que pensar lo que ahora en día se llama el Evangelio. Andrew Wommack, que creció en una iglesia que predicaban del infierno, que predicaban de condenación, enfatizaban una y otra vez que nacimos como pecadores. Pues donde él se congregaba, lo único que él escuchaba era condenación, que eran pecadores, que son pecadores. Se enfocaban en el juicio y no en la justicia. Lo vuelvo a repetir, se enfocaban en el juicio y no la justicia de Dios. Pero no presentaban las buenas nuevas. Cuando iban a escuchar en la iglesia, lo que escuchaba era malas noticias, que Dios los iba a castigar. Que espérense, si siguen así, Dios va a castigarlos. Algunos todavía piensan que cuando se le quiebre el pie es porque Dios lo trajo. ¿Ah? Ajá, porque Dios permitió. No, Dios lo permitió para darle una lección. Dios le quitó el trabajo para darle una lección. La gracia de Dios y nuestra nueva naturaleza nunca lo enfatizaban. Nunca, miren, enfatizaban todos los ministros en pecado, pero no enfatizan en qué, en gracia, en la gracia de Dios. Al escuchar esta clase de evangelio, Andrew Wommack dice, ni pensé ni una vez puedo vivir en pecado. Lo voy a volver a repetir. Cuando él se congregaba en esta iglesia, él ni pensaba si le daba a Dios permiso de ir a pecar, porque ni surgía la pregunta, ¿puedo o no puedo? Porque tanto miedo que le ponían a la gente sabía, oh no, si yo voy a pecar. Miren, yo tenía una mentalidad cuando era joven que pensaba que Dios podía mandar un rayo y matarme cuando andaba mal. Esa era mi mentalidad de Dios. Yo miraba a Dios no con sus brazos abiertos esperándome para amarme. Yo miraba a un Dios como Zeus. ¿Saben quién es Zeus? El Zeus, el Dios Zeus, con una, ¿cómo se dice? Lightning bolt. ¿Cómo se dice lightning bolt en español? Con un relámpago, como un rayo que me va a traer un rayo sobre mí. Así miraba yo a Dios. Y ese Andrew Wommack dice, eso es lo que enfatizaban. Me decían, dice aquí, ni pensé ni una vez, ¿puedo ir y vivir en pecado? La manera que presentaban la Biblia siempre me hacían consciente de mi pecado y me decían que pecaba todos los días, constantemente, y necesitaba confesarlo. Y aun si no me acordaba de mi acción, tenía que arrepentirme. Yo me acuerdo que yo cuando venía a Dios decía, Señor, perdóname porque mentí, perdóname porque vi a una muchacha como no debo, perdóname, y nombraba todo mi pecado. Y todavía, al final, ¿sabe lo que decía yo? Yo decía, Dios, aún por los que no me recuerdo, aún por los que se me vienen a la memoria, ya se me olvidó que, mire, cuando tú pedías perdón, ¿qué hacías? Comenzabas a pensar en todo lo malo que hacías, ¿sí o no? Comenzabas a decir, ¿qué hice la semana pasada? Déjame ver.
Oh, sí, le mentí a mi mamá. ¿Qué hice? La mala palabra se me salió. Y después, al final decías, y aún, Señor, por los que no me recuerdo, y aún los que están en mi corazón y todavía no han salido a la luz, perdóname, Dios. Así éramos nosotros. Y así le pasaba a Andrew Wommack. ¿Saben por qué? Porque lo único que traían a conciencia era el pecado. Lo único que traían a conciencia era la condenación. Lo único que traían a conciencia que eras un pecador. Es lo único. Todos cuando salíamos del servicio, ¿cómo te salías? ¡Qué pecador soy! Tengo que arrepentirme otra vez. Tú no debes de salir del servicio pensando que eres un pecador. Tú debes de salir de un servicio creyendo que quién eres en Cristo Jesús. Amén. Eso es. Y dice, estaba tanta condenación, inconsciente de mi pecado, dice Andrew Wommack, que nunca malentendí que se me predicaba a mí que yo podría vivir en pecado si quería. Aunque quizás muchos, miren, si yo les digo a esto a muchos, si yo les digo a la mayoría de iglesias, o a la mayoría de predicadores, o a la mayoría de evangelios, o doctrinas, o denominaciones, si yo les digo, hey, la gente no piensa que puede ir a pecar, los pastores dicen, o los ministros, o cualquiera dice, wow, yo he hecho mi trabajo. He hecho bien mi trabajo porque ahora todos están con un miedo, un temor, que nadie quiere salir a pecar. Pero les voy a preguntar algo. ¿Sí o no siguen pecando la gente? ¿Sí o no? Aunque están con miedo, ¿sí o no? Sí, quizás pecan menos, quizás por el miedo que Dios los va a matar o algo. O el diablo los va a fulminar o algo así. Pero déjame decirte, la mayoría siguen su pecado, pero más escondidito para que nadie lo mire. Para que nadie lo mire, están más escondidos, pero siguen en pecado. Ahora, nosotros de la gracia, ¿seguimos pecando? Sí, también. Pero les voy a decir que a la mayoría piensa que porque la gente diga, no, yo sé que no tengo que pecar, han hecho su trabajo. No. Nosotros debemos de predicar la gracia. Y aunque la gente muchas veces se pregunte, ¿pero puedo seguir pecando, Jonathan? Aunque la gente se pregunte así, es porque estás predicando la gracia. Dice que la bondad de Dios nos lleva ¿a qué? Al arrepentimiento. No es el traer condenación. No es el traer miedo que nos lleva al arrepentirnos. Lo que nos lleva a arrepentirnos es la bondad de Dios. Cuando tú miras qué bueno es Dios contigo, ¿qué te hace en tu corazón? Por ejemplo, si alguien te salvó la vida, si alguien te pagó tu deuda, ¿cómo te sentirías con esa persona si él te toca la puerta? ¿Cómo lo servirías? Con amor, ¿no? Lo máximo, ¿no? Porque dio su vida por ti, porque te pagó tu deuda, porque fue tan bueno. Pues tú lo único que se sale de tu corazón es portarte bien con esa persona. Así es la gracia. Cuando tú entiendes cuán bueno es Dios, tu reacción es portarte bien y hacer lo que Dios dice en su palabra. ¿Sí o no? Eso sale de tu corazón. Pero qué diferencia es cuando los hijos hacen las cosas con miedo y qué diferencia cuando lo hacen con amor. ¿Me entienden? ¡Ay, te voy a pegar si no sacas la basura! Y ahí están con un miedo y sacando la basura. Pero qué diferencia cuando ellos miran el amor y el cariño y te digan ellos mismos, mamá, papá, ¿te saco la basura? Sin que tú les preguntes. Miren la diferencia. Pues es lo mismo la diferencia en el evangelio. Cuando tú estás con miedo, haces las cosas de mala gana. Yo me acuerdo cuando mi papá decía, cuidado, si no, bota la basura. Yo decía saliendo, ¿qué estás diciendo? Me decía, porque ahí murmurando y todo, porque enojado. Hoy no me toca al hermano y a mí me mandan y todo renegando y botando la basura y aún pateando la basura así. Y así hay muchos cristianos viviendo la vida, queriendo vivir en santidad, con enojo, con en sus acciones, su corazón todo enojado. Tengo que hacerlo porque si no me van a quitar de mi puesto. Y eso no es así. Pero qué diferencia cuando uno hace las cosas por amor. Que cuando uno saca la basura y diga, mi papá me ha dado todo lo que yo... Y lo botan con amor. Miren la diferencia.
Eso es la diferencia en el Evangelio. ¿Cómo tú quieres servirle a Dios? ¿Por miedo o por amor? ¿Por amor? Todo es por amor. Qué malo yo me sentiría que mi esposa dijera, ma, aquí está tu desayuno. Si no te vas a enojar otro día. Qué feo es eso. Que le sirvan el café con todo, no hablando de mi mamá, pero que sirvan el café de mala gana y digan, aquí está tu taza de café que tanto molestas. Aún tomando el café, qué amargo se sentiría ese café. Qué amargo. Pero qué lindo cuando tu esposa le has enseñado tanto amor que tu esposa dice, amor, aquí está la comida y ¿qué más deseas? ¿Quieres unas tortillas con esa? ¿Quieres un pan con eso? ¿Quieres que te sirva una fruta o un juguito con eso? Ya me está dando hambre, ¿no? ¿Qué más quieres? ¿Qué más deseas? Miren la diferencia. Pues lo mismo en el Evangelio. En el Evangelio Dios nos quiere enseñar que Él no quiere que tú vivas en santidad porque Dios te va a bendecir si vives en santidad. Dios quiere que vivas en santidad porque eso es lo que tú eres. Tú eres santo. Y porque tú eres santo, eso es lo que debes de reflejar, pero por amor. Eso es lo que Dios desea. Dios desea que vengas al servicio, no porque Jonathan te textea o te llama, sino porque viene de un corazón agradecido, porque Dios ha sido bueno contigo. Grande la diferencia, muy grande. Pues, dice aquí, ya vamos concluyendo, al decir esto, que Pablo no promovía el pecado. Miren que hay muchos que andan promoviendo el pecado sin querer queriendo. Por ejemplo, alguien te regala una camisa y es de una pizzería, como Pizza My Heart. Cuando tú la pones, ¿qué estás haciendo por accidente? ¿Qué estás haciendo por accidente aunque no lo sepas? ¿Qué estás haciendo? Estás promoviendo la pizzería. Pues hay muchas personas que andan promoviendo el pecado, que andan promoviendo esto sin querer queriendo. Ahora miren lo que dice Romanos capítulo 6, versículo 2. Miren lo que dice. Me encanta la respuesta de Pablo. Miren la respuesta de Pablo. ¿Se acuerdan la pregunta? Primero leamos la pregunta y después vamos a leer la respuesta. Dice, ¿qué concluiremos? ¿Vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? Dice aquí que Pablo dice, de ninguna manera, dice, nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? Miren lo que dice Pablo. Pablo la respuesta dice, de ninguna manera. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? Si tú has muerto al pecado, ¿cómo vamos a seguir viviendo la vida loca? Y dice aquí, él comienza a responder a esta pregunta diciendo, Dios no lo quiera. En inglés dice, God forbid. Esto era la mejor o más fuerte respuesta que pudo dar Pablo, sin decir malas palabras. Miren, Pablo decir esto, miren, han visto que algunas veces, miren, cuando se pegan el dedo gordo o cuando se martillan el dedo o lo que sea, ¿qué es lo primero que muchas veces se viene a la mente? Casi la mayoría se le viene una mala palabra. Quisiera uno decir una gran mala palabra, o cuando se golpea uno, ¿no? Ayer estaba orando y me golpeo con mi pie en la cama. ¿Cuántos han sentido ese dolor cuando uno se pega el pie en la cama, ¿no? Un gran dolor. Pues se le sale, quisiera salir de tantas palabras. Pues Pablo, cuando él pregunta, hey, ¿quiere decir que podemos seguir en pecado porque ahora estamos bajo la gracia? Y Pablo le dice, no way, José, no way. I'm not saying that. No estoy diciendo esto. No, pudo decir la palabra más fuerte que pudo usar era no way. No es así. Y dice Pablo, porque Pablo no estaba promoviendo el pecado. Es por la gracia de Dios. No podemos seguir viviendo en pecado. Si no es el pecado que está impidiendo que Dios se mueva en nuestras vidas. Lo vuelvo a repetir porque muchos tienen este pensamiento. El pecado
no es el que está impidiendo que Dios se mueva en ti, no es el pecado y no es nuestra santidad que nos da derecho a las bendiciones de Dios. Porque mucha gente dice, oh, esta semana he vivido en santidad, esta semana Dios me va a dar más. Hoy me he portado bien, ahora Dios me va a bendecir. Me está yendo mal, es que me estoy portando mal. Amén, eso es porque me estoy portando mal. No, tu santidad no tiene que ver que Dios te vaya a bendecir por tu santidad. Tu santidad solo es un fruto de lo que tú eres en Cristo Jesús. Como tú eres santo, ¿qué es el fruto? Santidad. Vas a reflejar santidad, pero tú crees, porque como tú vives, Dios te va a bendecir. Dios te va a bendecir porque Él te ama. Dios te va a bendecir porque Él te mira como hijo de Dios. Dios te va a bendecir porque Él mira a Cristo en ti. La gente alrededor te mira como pecador. La gente alrededor te critica. La gente alrededor ya te puso un label. Este es un bebedor, este es un drogadicto, este es un adúltero, yo no sé qué nombre te han puesto. Ya te lo pusieron y muchos no te lo van a quitar. Pero Dios te cambió de nombre. Dios te dio un nuevo nombre. Dios te hizo santo. Dios te hizo hijo. Pues lo que yo promuevo no es el pecado. Yo promuevo Jesucristo. Yo promuevo la gracia de Dios. La gente quiere concentrarse en el pecado porque piensan que al predicar el pecado, la gente va a parar de pecar. No. Solo porque yo miro que todos son mentirosos aquí en mi congregación, yo vengo y agarro un sermón. Hoy voy a predicar de no mentir, porque yo sé que son una bola de mentirosos. Eso no es así, porque yo estoy promoviendo el pecado, estoy promoviendo darle atención como que el pecado está mayor que Jesús. Si yo miro que mi iglesia están mintiendo, yo lo que voy a hacer es predicar gracia, predicar Cristo, porque el Cristo es el que cambia a la gente. Gracia es lo que cambia a la gente. El dar tu corazón a Cristo Jesús, eso te va a cambiar. No es, hoy voy a tratar de portarme bien. Trata y vas a ver que vas a fallar. Yo traté por años tratar de vivir en santidad porque yo pensé que mi base de mi bendición era porque yo me portaba bien y así Dios me iba a bendecir. Y yo miraba que habían días que me portaba bien y nada pasaba. Y había días que me portaba mal y algunas veces Dios me bendecía. Y yo me confundía. ¿Cómo eso es confuso? Es confuso porque tu santidad no es lo que trae bendición a tu vida. La bendición viene porque tú has entendido que eres un hijo de Dios. Amén. Dios te va a bendecir, no por tu pecado o lo que hagas o lo que no hagas. Dios te bendice porque te quiere bendecir. Tus hijos, ¿cuántas veces le has comprado un juguete cuando se han portado bien? Amén. ¿Y cuántas veces le has comprado un juguete cuando no lo han merecido? Muchas veces. Y Dios es aún más amoroso que nosotros. Dice la Biblia que nosotros, sabiendo dar buenas dádivas, no siendo los mejores padres, sabemos dar buenas dádivas, ¿cuánto no más Él? Amén. No te va a dar lo que tú pidas. Y dice aquí, no es nuestra santidad que nos da el derecho de sus bendiciones, pero solamente su gracia, que es el propósito de santidad. ¿Por qué vivir en ser santo? Si nuestra santidad no es lo que gana el favor de Dios, pues ¿por qué te molestas en vivir en santidad? Con eso voy a terminar para dejarlos picados para el otro, si no, no vienen la otra semana. No, digo, si nuestra santidad no es lo que gana el favor de Dios, pues ¿por qué te molestas en vivir en santidad? ¿Por qué nos molestamos en vivir en santidad? Si eso no es lo que nos trae la bendición de Dios.